por si después quieren volver a verla o quieren compartirla con alguien para que también la pueda ver, va a estar en nuestro canal. Y ahí comparto pantalla. Bueno, yo un poco les voy comentando. Yo escribí algunas líneas como para tener un punto de partida desde donde me gustaría que podamos conversar. Es un tema que se viene hablando hace bastante, digamos, desde que comenzó la cuarentena, ¿no? Y antes también porque no es que da inicio la posibilidad de tener consultas a través de algún medio tecnológico con la cuarentena, pero obviamente hizo que se multiplicaran, o que fuera el único medio posible para poder continuar los tratamientos o iniciar nuevos. Pero bueno, no sé si lo tenés eso, si no, si querés empiezo a leer y bueno, a ver si te aparece. Ahí está. La idea era que estuvieran... No sé si le aparece a ustedes. Sí, ya se ve. Bueno, voy a empezar a leer, Buenísimo. ustedes tienen ahí en pantalla para poder continuar. La lectura es una cosa muy breve igual. Bueno, yo esto lo titulé Los hechos clínicos tienen primacía, que esto es una frase que vamos a ver que está tomada de la biografía que escribió Freud de Charcot. Bueno, paso a leer. Mi experiencia es desde mi práctica de psicoanálisis. Hacia esa práctica me oriento y es desde donde quiero decirles algo. Pareciera ser que existe una tradición entre los psicoanalistas y esta ha sido la de escandalizarnos cada vez que sobre el horizonte asoma algo que perturbe el así llamado encuadre. Y este es uno de esos momentos. Lo que me atrevería a afirmar es que cada vez que este encuadre se ha roto, la práctica produjo avances en la teoría. Voy a referirles una cita que Freud hace de Charcot, su maestro. Parece ser que Charcot y sus alumnos, Freud entre ellos, estaban observando un paciente internado en la Salpêtrière y la sintomatología que presentaba el paciente no se correspondía del todo con el diagnóstico vigente hasta ese momento. Entonces, uno de ellos dijo, y acaba la cita textual, eso no puede ser, observó uno de nosotros, pues contradice la teoría de Jung-Helmholtz. No nos respondió como hubiera sido de esperar, Charcot. Tanto peor para la teoría. Los hechos clínicos tienen primacía. Freud no tuvo reparos en reformular su encuadre o técnica cada vez que lo vio necesario. La cita a Freud es para sentar un precedente en la forma de pensar. Porque algo también me gustaría decir ahora. ¿Cómo nos gusta el principio de autoridad? Con ese recurso se nos vende pasta dental. 9 de cada 10 dentistas recomiendan Colgate. Y ahora acá aparezco yo diciendo compren esto, que es algo que Freud hizo. Bueno, no es la idea, ¿no? No. No es desde ese lugar que quería tomar esta anécdota de Freud. Lo hice para que podamos pensar. Se puede seguir pensando, aunque los hechos echen por tierra lo que hasta ahora creíamos conocer de ellos. Si el psicoanálisis se trata de algo, es de lidiar con las creencias. El conocimiento es una de ellas. Discutir y descubrir hasta dónde estamos sujetados a lo que conocemos. Y un conocimiento que los psicoanalistas tenemos y siempre nos sujeta es el del encuadre. Tiempo de duración de la sesión, frecuencia de sesiones, cara a cara, ¿cuándo usar el diván? ¿O por qué? ¿Cómo nos manejamos con los honorarios? Y desde que tenemos a disposición artículos tecnológicos que hacen posible la comunicación a distancia, bueno, el teléfono creo que fue inventado en 1854 por un señor italiano llamado Meucci. En fin, estoy jugando con la idea de tiempos modernos que también asoma por aquí. No son tan modernos, ¿no? El teléfono lo tenemos hace más de 150 años. Y recientemente tenemos la posibilidad de añadir imagen a los sonidos. Y así llegamos a la videollamada. Quería hacer esta introducción porque lo que hasta ahora he leído y escuchado casi siempre tiene que ver con las vicisitudes que presenta el uso de la tecnología aplicada a nuestra práctica. Así, el eje pasa a ser cómo se escucha y cómo se ve una pantalla de celular. Estoy de acuerdo con que a todo lo que nos trae esa construcción común que llamamos realidad, hay que llevarle un poco el apunte. Pero una cosa es llevarle el apunte y otra estar apuntados por ella.
De alguna manera estoy adelantando algo que a mi modo de ver puede ser útil para afinar la puntería, la escucha. Si la voz puede viajar en nuestros dispositivos, ¿sigue siendo una voz? ¿Hemos construido máquinas capaces de filtrar del lenguaje humano lo que lo hace el lenguaje para transformarlo en comunicación? Parece que no. Nosotros, que venimos utilizando estas tecnologías desde hace mucho tiempo, sabemos de alguien que ha mandado por error un mensaje justo a la persona a la que no debía enviárselo, palabras que escribimos en un chat que afirman lo que queremos negar. Si es capaz el lapsus de aparecer en la escritura, en el WhatsApp y la videollamada, ¿seremos capaces los analistas de volver hacia el inconsciente emisor del enfermo su propio inconsciente como órgano receptor, acomodarse al analizado como el auricular del teléfono se acomoda el micrófono? Bueno, esa fue una cita textual de Freud a propósito de jugar con que Freud ya estaba hablando del teléfono hace más de 100 años. Bueno, hasta aquí era la pequeña introducción. Básicamente lo que quería hablarles tenía que ver con, por supuesto que la tecnología está atravesando todo esto, pero como yo les había anticipado en el texto, quedarse con la anécdota del cambio tecnológico o que se transformara en una especie de recetario de qué hacer en cuanto a la técnica, me parece que es algo que puede llegar a ser perjudicial, porque todo lo que tenga que ver con un manual, con una técnica, lo que hace es cerrar en lugar de abrir. Y me parece que lo más importante es lograr puntos de apertura. Por eso no hay manuales para aplicar pasos a la hora de atender una consulta, de atender un paciente, un analizante, justamente porque eso sería reconcentrarse en la idea de que quien ejerce esta función es alguien que posee un conocimiento cerrado y posible de lo que acontece en la sesión o de lo que acontece en la vida del paciente. Y me parece que justamente, si hay algo que trae este nuevo desafío, que es, bueno, cambiar la posibilidad de tener las consultas en el consultorio para tenerlas a través de una llamada de teléfono o en una videollamada, bueno, justamente lo que hace es movilizar todo lo que nosotros teníamos como muy sabido y aceitado respecto de la técnica. Creo que justamente, insisto sobre este punto porque me parece que es como lo central de lo que quería hablar. Toda vez que algo que es un recurso, que es un instrumento, no es más que una herramienta, se transforma en un fundamento, porque se produce un desplazamiento y lo que era técnica pasa a ser un fundamento de la teoría, bueno, ahí estamos corriendo el riesgo de ritualizar la práctica y transformarnos en religiosos. Yo les puedo hablar brevemente, por ejemplo, de los antecedentes con los que yo cuento para tener una referencia respecto de la utilización de WhatsApp o de llamadas por Skype, que es mucho antes de la pandemia, y que eran cuestiones que se venían discutiendo como una novedad, ¿sí? La novedad de que un paciente pudiera mandarle un mensaje de texto a su analista, obviamente, bueno, fuera de la sesión, qué hacer con eso, la consulta que se puede llegar a hacer a través de la vía telefónica si el paciente está enfermo o viajó al exterior, y ciertas posiciones ortodoxas respecto de el encuadre, no consideraban como válido, no consideraban como un tratamiento puro, todo aquel tratamiento que no fuera hecho presencialmente. Entonces, yo les puedo dar como referencia una experiencia que tiene que ver con la IPA, que es la Asociación de Psicoanálisis Internacional, donde, por ejemplo, uno de los requisitos para la formación era
además del análisis didáctico, que es el análisis que lleva adelante cada aspirante, la supervisión de casos. Y estos casos no podían ser a través de Skype, tendrían que ser casos presenciales. Bueno, tomando un poco lo que había dicho Ayrton al principio, la novedad de la pandemia y este contexto de aislamiento me parece que va a hacer que esas posiciones tan ortodoxas tengan que replantearse todos los reglamentos. Entonces, bueno, esta fue un poco la presentación que yo les hago del estado de cosas, de cómo lo venía viendo hasta ahora. Y, bueno, no sé si quizás podríamos continuar un poco acerca de algunos fenómenos que me parece que son pertinentes a la nueva modalidad. Que no deja de estar solidaria la práctica con un fenómeno masivo como es el de la pandemia. Pero bueno, es difícil discernir a veces qué es propio de la angustia que genera el estado de conmoción de la pandemia con lo que aporta la utilización de una nueva tecnología. Yo ahora, por ejemplo, me voy a referir a qué es lo que pasa cuando, insisto, esto es caso por caso y es clínica, ¿no? No pretendo que se haga una generalización de esto, pero algunos fenómenos que se pueden apreciar, por ejemplo, ciertos pacientes que estaban haciendo el tratamiento en forma presencial han conseguido quizás poder, digamos, es una cuestión de percepción, ¿no? Pero poder soltarse un poco más a través de la utilización de algunos de estos medios. En otros casos es como si la utilización del medio hubiera favorecido un posicionamiento más resistente respecto de la consulta. Es como una forma de ampararse en la imposibilidad o de las limitaciones que ofrece el medio tecnológico, y bueno, sobre esas imposibilidades hacer una trinchera para bueno, hacer de obstáculo al tratamiento. Bien. Bueno, yo les había dicho esto de que no es la pretensión ir hacia un manual de un saber hacer, de vuelta, porque eso lo que haría sería, funcionaría como una cristalización de la técnica. Me parece que cuando aparece algún episodio que nos conmociona a todos, lo que surge del horizonte es la posibilidad de la novedad. Un espacio para la creatividad. Cuando dice el texto había un punto donde yo había dicho que parece ser que cada vez que se rompe el encuadre, se producen avances en la teoría. Yo esto lo escribí pensando en un cambio importante de paradigma dentro de lo que es el psicoanálisis, cuando en algún momento se cuestionaba la posibilidad de atender a niños. Ya que el psicoanálisis, como ustedes saben, nació como una terapéutica orientada hacia la atención de adultos. Y en aquel entonces, en aquellos primeros tiempos, se cuestionaba si era o no viable la atención de niños. Bueno, es obvio cuál fue el resultado. Se rompió el primer encuadre, que era marcar una edad determinada para el paciente, ampliándola hasta la atención de lactantes. Y ese cambio en el encuadre produjo avances en la teoría. Se hicieron un montón de utilizaciones justamente porque se amplió la aplicación del tratamiento, así como con la psicosis, etc. O sea, todos los avances que se fueron produciendo fueron porque se rompió con un molde, y los moldes muchas veces tienen que ver con esto, con la técnica. Así que bueno, no me quiero extender mucho más en esta presentación porque además me parece que sería bueno, bueno, yo acá lo tengo en pantalla Ayrton, ver si podemos empezar a ver qué es lo que tienen ustedes para decir.
si han tenido alguna experiencia, ya sea como pacientes o como psicólogos, psicólogas. Y bueno, a ver qué inquietudes les da esta nueva novedad, para la redundancia, de poder empezar incluso tratamientos a través de una pantalla de un celular. Sí, por ahí la idea de hacer esto, como habíamos hablado en el inicio de la charla, es tratar de hacerlo lo más dinámico posible y que cada uno pueda contar su reflexión tanto de esto de la experiencia reciente, como decía Mati, o desde el perfil del psicólogo a la psicóloga. Creo que también habían egresado, así que cualquier pregunta o reflexión que quieran hacer pueden abrir los micrófonos o si no, si les es más cómodo también pueden escribirlo en el chat y lo leo. Ujú. Hola, hola Mati, hola Chino, Hola, ¿qué tal, Dani? Hola, soy Dani. ¿cómo andas, Dani? ¿Todo bien? Bien, bueno, antes que nada me parece una recontra iniciativa, me encanta que se empiecen a hablar de estas cosas en este contexto donde uno también empieza a naturalizar la nueva normalidad sin saber que se viene, ¿no? O sea, vienen un montón de emociones también en base a eso, que por ahí no se ponen en palabras y qué importante que también podamos reflexionar acerca bueno, del psicoanálisis, ¿no? Y qué implica para nosotros continuar o no, si estábamos en una terapia o la dejamos o pensamos que la terapia se da solamente de forma presencial, en algunos casos se fueron ayornando y en otros no. Yo particularmente, para los que no me conocen, soy psicóloga, pero no trabajo con clínica, o sea, no trabajo con consultorio, y sí trabajo con entrevistas a víctimas del delito de trata, y lo que nos fue pasando es que, bueno, que tuvimos que ayornarnos a la nueva normalidad y entender que teníamos que flexibilizar ese esquema que nosotras teníamos a la hora de llevar adelante las intervenciones. Nosotras interveníamos en el campo, todas las intervenciones eran con las víctimas cara a cara, y el contexto sanitario llevó a que no todas las intervenciones, ya sea por diferentes situaciones, podamos hacerlo. De hecho, es un programa de extensión nacional y hay provincias en las que nosotros no estábamos y tuvimos que dejar de viajar o con más dificultades para viajar y trasladarnos de una provincia a la otra. Y algunas de las cuestiones que surgían, y por ahí en esto convocarte, Mati, a ver qué pensás acerca de eso, algunas primeras cuestiones de reticencia, de bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para entrevistar a una víctima si nosotras tenemos que generar un espacio de confianza inmediatamente para que ellas puedan sentirse cómodas, alojadas y poder llevar adelante la intervención, la escucha, que fluya la palabra de manera telefónica, o sea, porque muchas veces es de manera telefónica, ni siquiera es por videollamada, ¿no? Seguimos interviniendo en el campo, en el cara a cara y demás, pero además se dan dos situaciones. Por un lado, que se han incrementado las entrevistas de manera virtual. Y por otro lado, que las entrevistas que son presenciales en los rescates a las víctimas y las primeras asistencias son a través de un barbijo, una máscara, bueno, con un montón de elementos que nos cuestionábamos, ¿no? Nos preguntábamos, las psicólogas, bueno, si eso no tenía alguna interferencia, digamos, en la transferencia o en el vínculo, digamos, o en el espacio de alojar a la persona en un dispositivo que les sea cómodo y viable, ¿no? Digo, independientemente de que estamos hablando de víctimas de trata y todas las cuestiones de vulnerabilidad y cuestiones que hay que tener en cuenta en ese momento, que por ahí es distinto a una persona que accede al espacio clínico, terapéutico y demás, digo, porque estas personas no están buscando que nosotros las vayamos a rescatar o les hagamos una entrevista en ese contexto, es distinto, no hay demanda, se genera la demanda en el momento, entonces, digo, pensando, digo, en la transferencia, en las nuevas formas de intervenir,
Digo, por un lado, lo que decías, Mati, de la creatividad, que me parece que es fundamental, y por el otro lado, digamos, de ser flexibles, ¿no? O sea, a la hora de poder pensarnos en nuevos contextos. Pero bueno, te quería preguntar un poco esto, qué opinión tenés, o que me digas si vos crees que de alguna manera esto impacta en la transferencia, digamos, que se puede generar. Ujú. En general, ¿no? Porque en la particularidad podemos hablar 1000 horas, pero bueno. Está bien. Em, bueno, como vos decías, hay la mayoría, digamos, la gran respuesta sería más que nada por caso, pero estuve escuchando lo que vos decías y me parece que siempre de lo que se trata es de poder pescar de qué manera a través de los recursos con los que se cuenta se puede construir un espacio. Y el espacio siempre es un espacio virtual. Aún teniendo la posibilidad de tener la presencia de los cuerpos, siempre es un espacio virtual. Porque alguna vez, a ver, y esto lo voy a hablar un poquito más. He escuchado algunas consultas que se hacían respecto de cómo es la atención a veces en dispositivos como el hospital, donde no se cuenta con como un consultorio donde se ejerce la práctica privada, que tiene las comodidades del consultorio, el aislamiento de la privacidad que dan las paredes de un consultorio, cómo trasladar eso a un pasillo de hospital, como nosotros sabemos cómo están los hospitales, sobrecargados, bueno. La respuesta que yo escuché y que es la respuesta que se puede dar ahora también es la de que siempre es la oreja del profesional, por usar un eufemismo, ¿no? La que crea el espacio. Por eso digo que es un espacio virtual. Es la escucha que puede tener el profesional la que crea un espacio donde se creen las condiciones para que pueda aparecer lo que tiene que aparecer, bueno, el trabajo que vos haces tiene puntos de contacto, pero es distinto a una consulta propiamente, pero tiene algo de lo que se puede pensar como de una primera entrevista o de las primeras consultas, que es la necesidad de que quien habla con vos te pueda colocar en un lugar de supuesto saber, pueda confiar en vos y pueda empezar a hablar. Todo eso que yo acabo de decir no es nada sencillo ni viene dado, ¿no? Porque alguien, ya sea por voluntad propia o porque por alguna razón lo llevan a pedir la consulta, está dispuesto a abrir su intimidad y entregarse. Entonces, creo que los obstáculos que vos mencionaste, como son la deprivación incluso de la posibilidad de verle la cara al otro, ya sea porque estás hablando por teléfono o porque a través de la videollamada estás con un barbijo, etc. Esos serían los obstáculos. De quizás lo más evidente o lo más concreto son obstáculos físicos, pero creo que hay algo que si hacemos silencio a esos obstáculos que suenan y hacen mucho ruido, se puede empezar a escuchar. Y es la presencia de algo que se inicia cuando el que ofrece la escucha habilita. Hay cosas muy sutiles que pueden aparecer cuando bajamos el volumen. Hablo de bajar el volumen respecto de lo más evidente, que es todo lo que no se puede. Todo lo que no se puede, ¿por qué? Porque no tengo a la persona acá, porque no la tengo a la vista, porque el medio de comunicación tiene sus ruidos también. Bueno, todo eso sería lo que a mí me atosiga de información y me puede distraer. Me puede distraer y me puede hacer pensar en lo que estoy perdiendo, lo que no tengo, me puede hacer sentir impotente, porque como no tengo los medios que tenía antes, entonces no voy a poder. Bueno, ese discurso que lleva a pensar en la impotencia que tenemos los profesionales de salud para poder ofrecer las mismas condiciones que teníamos antes, bueno, yo creo que ese es un punto ilusorio. Es un punto ilusorio porque es de impotencia. Yo creo que en todo caso se puede pensar en posibilidades, pero no en impotencia. Toda nuestra práctica no reside en la posibilidad de tener un paciente enfrente nuestro. La escucha va mucho más allá de poder contar con la presencia de un consultorio y no sé si un poco te respondo
me orienté un poco hacia ese lado. Cuando hablas de transferencia, yo ahí haría una salvedad porque justamente sí es puntual de cada caso y es inconsciente. Pero yo voy a tomar acá una pregunta que me llegó de Amara Saúd, que me parece que se orienta y se anuda con lo que decía Daniela. Y les voy a leer la pregunta. Dice, ¿qué implica el hacer terapia videollamada para el proceso de alianza terapéutica? Sobre todo porque muchas han querido empezar terapia en este contexto. Voy a lo más obvio y evidente primero para ver si podemos ir hacia a otro lado después. Hay una condición esencial que es la de la privacidad. Muchas veces esto, me refiero a esto a poder iniciar un tratamiento o poder sostener un tratamiento a través de videollamada, no se puede hacer porque no todas las personas en el contexto de aislamiento tienen la posibilidad de contar con un espacio privado para hacer la consulta. Esto es bastante evidente. A veces la persona convive con otras personas y no hay posibilidades ni ambientes en los cuales se pueda recrear la situación de consultorio. Pero si ese obstáculo se puede vencer, y les voy a dar algunos ejemplos. Yo no lo había pensado, pero la creatividad de los pacientes te sorprende, como, bueno, en las primeras sesiones que empezaron a transcurrir en pandemia me encontré con que algunos de mis pacientes me empezaron a hablar adentro de un auto. Era una persona que no tenía la posibilidad, claro, no tenía la posibilidad de contar con un espacio íntimo para la consulta y se le ocurrió, bueno, se metió en el auto, cerró, subió la ventanilla y tuvo la sesión ahí. Inventó un espacio de intimidad. Así como estos recursos hay un montón, pero es condición esencial primero. La segunda, si tenemos la posibilidad de contar con esto, un lugar donde alguien pueda hablar en voz alta sin que terceros escuchen, creo que el primer impacto que ahí sí puedo generalizar que tuvimos mis pacientes y yo, es el de cierta extrañeza, cierta frialdad. Son las primeras sensaciones y todo esto por supuesto que es subjetivo. Pero yo les puedo asegurar, y esto como les decía, es mi experiencia individual, pero les puedo asegurar de que al poco tiempo, al poco trecho, esas barreras caen. La barrera de sentir como fría la presencia del otro en una pantalla. Creo que hay cuestiones que tienen que ver con la ausencia del cuerpo sobre los que se podría llegar a conjeturar, pero estamos todavía como en la mitad del proceso. Es como sacar conclusiones apresuradas, hacer teorizaciones acerca de qué puede pasar con la falta de la presencia de cuerpo en una sesión. Yo creo y privilegio la posibilidad de la llegada de la palabra, que hay cosas que se vehiculizan a través del discurso, que justamente, mientras del otro lado llegue una palabra, va a llegar eso también que les decía, se va a deslizar a través del discurso. Entonces, la barrera tecnológica no es tal. Sí que hay un montón, como les decía, de requisitos que no tenemos que cumplir en un consultorio porque ya vienen dados. Pero la vara con la que estamos midiendo es de vuelta, la de un consultorio privado, con una situación de aislamiento de los ruidos, muy privilegiada, y que no todas las consultas se hacen en consultorio privado. Bueno, no sé, Dani, si algo pude responder y no sé si Amara también, con lo que les acabo de decir. Sí, por mi parte, excelente. De hecho, lo voy a trabajar un poco más, incluso hasta con mis compañeras de laburo. Y también importante esto que mencionás, que me deja como la reflexión de que muchas veces no tiene que ver con las dificultades del paciente o de la persona analizada, sino más bien las dificultades o la poca tolerancia a la frustración que tenemos nosotros en el momento de afrontar estas nuevos dispositivos de abordaje y demás. O sea, me parece que es muy importante para reflexionarlo y coincido que no hay que sacar conclusiones apresuradas, pero que
es importante incorporarlo, digamos, a este nuevo contexto sanitario, porque así como nos pasa a nosotras en nuestras propias intervenciones, lo que vos bien dijiste, le pasa a los profesionales que trabajan en el ámbito hospitalario o en los CESAC, acá en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, seguramente se han encontrado buscando las nuevas formas de intervenir, pero muchas veces la creatividad también está del otro lado, ¿no? O sea, está bueno eso también tomarlo, me parece excelente. Gracias. Dani. Creo que la creatividad tendría que ser como un eje que nos conduzca, si lo podemos poner en esos términos así tan imperativos, ¿no? Pero si contamos con la creatividad vamos a poder sortear cualquier obstáculo, y creo que justamente es porque hay obstáculos que pueden aparecer cosas interesantes. Acá hay una cuestión que plantea María Victoria Aguirre, y me parece fundamental porque la estaba pensando mientras estábamos conversando. Ella dice: creo que también el contexto de la pandemia puso en consideración la importancia de la salud emocional. Mucha gente que no tenía este espacio de terapia hoy lo tiene o está buscando tenerlo. Esto que dice María Victoria lo tomo y me sirve para lo que estaba pensando recién, y también cuando estaba redactando un poco las líneas para la presentación. Qué difícil que puedes distinguir una cosa de la otra, porque pandemia, aislamiento por la pandemia y estos medios virtuales para hacer todos los trabajos que se fueron llevando a home office, incluido la psicoterapia, están como indisolublemente unidos. Distinto sería si estuviéramos haciendo este debate o esta conversación en un momento no de pandemia y simplemente estaríamos explorando otras posibilidades de consulta, pero las consultas hoy llegan de gente que tiene no solamente la relación con su terapeuta mediada a través de la pantalla del celular, sino con su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos. Todo es a través de la pantalla. Entonces, ¿hasta dónde es algo que es propio de nuestra práctica y hasta dónde es un fenómeno que nos está atravesando a todos? Hay una cuestión que me gustaría citarla como ejemplo de contrapunto, y es que en cuanto se habilitó la posibilidad de poder tener algunas consultas en forma presencial, hubo quien se apresuró justamente a poder volver a la consulta presencial, y esto creo que tiene que ver con la situación de pandemia y aislamiento, justamente porque extrañaban algo que tiene que ver con el contacto físico, con la distancia, con el barbijo, con el alcohol y con toda la parafernalia a la que estamos ahora, bueno, entregados porque no nos queda otra, pero se extrañaba la presencia del cuerpo. Y eso estaría bueno también destacarlo y no soslayarlo, porque si bien yo les decía, por un lado, tenemos un montón de posibilidades y no estamos limitados por un teléfono o una videollamada, hay algo que se pierde y se fuga y que tiene que ver con la presencia del cuerpo. Porque la voz está, la mirada está, pero hay algo que no se puede reproducir y es la presencia del cuerpo. Hay mucho escrito sobre esto actualmente, hay mucha conversación y mucho dilema y mucha discusión muy interesante, y algunas de las posiciones a las que yo también adhiero tienen que ver con que quizás esto llegó para quedarse, quizás haya quien prefiera una atención a distancia a través de una llamada, pero hay algo que tiene que ver con la presencia del cuerpo que no se sustituye a través de una comunicación. Esto no implica que no se pueda trabajar. Yo no creo que no se pueda trabajar a través de videollamadas o de llamada telefónica, pero algo viene con el cuerpo. Justamente como viene con el cuerpo, creo que es lo más difícil de poder poner en palabras, porque es algo que se presenta desde otro lugar, distinto al del discurso. Pero bueno, esto lo citaba como
como una anécdota, un ejemplo de algo que lo vi, y era la urgencia por poder retomar el contacto personal con otro. Y eso también nos afecta a nosotros, nuestro quehacer. Tal cual esto, perdón, intervengo porque me vi Sí. interpelado con esta situación que decís que sí, como que parece como si generase otro ambiente también inclusive. A mí en lo particular me pasó de que mi terapeuta me ofreció la opción de hacer terapia virtual, porque si yo no estaba cómodo trasladándome, y no, la verdad que una por esto que salió, que el no contar con un espacio de intimidad para hacer la terapia es un problema. Si bien en esto que vos decís surgen estas opciones creativas como ir hacia el auto, eh, podría haber optado por eso, pero al margen estaba esto de la presencia de los cuerpos que por ahí uno también estaba necesitando y por eso creo que elijo seguir optando por la terapia presencial. O no, bueno, capaz también hay gente que, como vos decís, llegue esto para quedarse y termine optando más por una terapia virtual. A eso también se quería sumar si existe también un problema de conectividad, que también es un tema que puede salir, no sé, estar en el medio de la terapia, uno por ahí se está explayando en un tema puntual y se pierde la conexión y después volver a retomar eso debe ser también medio complejo, Ujú. Bueno, hay creo algunas yo. cuestiones que son del caso por caso siempre, pero las podemos tomar porque son caso por caso, pero no son aisladas. Vos recién hablabas, por ejemplo, de la conectividad y de tu necesidad de Ujú. poder tener el contacto físico, ¿no? De la presencia del otro cuerpo. Sí. Eh, y hay algo que abre la posibilidad de tener la videollamada, que justamente esto es algo que aporta la videollamada y que estaría ausente en la consulta presencial. Y hablo de algo que tiene que ver con una especie de intimidad mucho más expuesta en los pacientes que tienen que filmarse en sus propias casas. Están Mm. mostrando más de lo que mostraban cuando asistían al Es verdad. consultorio. Muestran un pedacito de su vida que es lo que se puede ver en la pantalla, y esto puede ser intimidante también, digamos, los efectos ahí, bueno, ya son múltiples, pero que esta cámara es la mirada del analista fuera del consultorio, como algo que puede ser un poco invasivo. Al mismo tiempo pienso en el viceversa. Me ha pasado, por ejemplo, estar acomodando la cámara del celular en un momento, yo ahora estoy en el consultorio, pero en un momento que estaba haciendo la videollamada en mi propia casa, eh, bueno, automáticamente mi paciente empezó a preguntar, ¿dónde está? Este no es el consultorio, como que se empezó a interiorizar, a interesar desde dónde la estaba llamando, bueno, se crea toda una serie de fantasías que habría que ver cuáles son sus consecuencias, pero esto se los menciona como, esto también es un algo más que aparece ahí que me parece que sería bueno poder tenerlo presente para poder trabajarlo. Cuando digo poder trabajarlo es tenerlo presente y ver en qué momento eso tiene incidencia en lo que estamos escuchando en la consulta. No hacer como que no pasa nada, no hacer como que es todo lo mismo, sino, bueno, tomar en cuenta estos accidentes que pueden ser de pronto que no sé, que un paciente te lleve de recorrido por la casa para mostrarte, no sé, alguna cosa que hizo, se transforman como Mm. en productores de televisión, ¿no? Te van filmando la escena y la van mostrando. Eh, de hecho, me ha pasado también, cuando a veces la sesión es también en video, y la persona que sostiene el celular te está filmando, y empieza como a ver un movimiento, un juego donde vos te empezás a marear, porque no tiene la cámara fija como yo lo tengo ahora, te empiezan a filmar de arriba, de abajo, te empieza a marear. Parece una tontería cuando lo Claro. digo así, pero pueden tener por cierto que si nos dejamos con la libertad de poder asociar, van a ver que ese tipo de movimientos y cuestiones que aporta hasta el cambio desde donde está filmando, de alguna manera se enlazan con lo que está diciendo. Empieza como, no sé, es como en el cara a cara podríamos decir, bueno, alguien que empieza a pisar, a mover una pierna, se puso ansioso, por decir algo tonto y rápido, bueno,
eso se traslada a cierta cosa que empieza a aparecer a través de la pantalla. Yo no me dedico a atender niños, pero tengo colegas que sí, y con los que hemos conversado. Los niños no tienen este problema que nosotros, que los que somos más grandes tenemos, que es esta cosa como de ayornarse o de adaptarse como si fuéramos tan rígidos. Los pibes agarran la tablet desde la que están utilizando para poder dar la sesión, se llevan la tablet, se llevan, digamos, a su psicóloga con ellos y trabajan lo más bien. Esto es algo que por eso, insisto, el riesgo con la técnica, cuando se cristaliza, es la de hacernos personajes religiosos que tenemos que seguir un ritual para poder hacer el conjuro, que es la práctica. Y no tendría que ser así. Los chicos más chicos no tienen problemas en acomodarse y me parece que justamente pasa más por nosotros el poder tener la posibilidad de no dejarnos avasallar por los impedimentos, los obstáculos. No sé si tenemos alguna otra pregunta como para... A ver. Acá no me llegó ninguna. Por ahora no, pero recuerden que pueden o abrir el micrófono o escribir por el chat y lo leo, lo que les sea más cómodo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha bien. Buenísimo. Me parece muy interesante esto que decís de la no cristalización del método, por así decirlo, porque yo pienso tranquilamente que puede pasar lo mismo, pero de otras formas, de manera virtual, ¿no? Eso que vos decías de, bueno, se levanta, está ansioso, se filma el cachete, se filma la frente, camina. Yo creo que puede pasar también cara a cara, en un presencial, de otra manera, obviamente. Le llamó la atención un detalle que apareció en la ventana. Me parece que no es un impedimento para que se desarrolle, digamos, como sí lo haría presencial, no sé si me explico. Uh-huh. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Sí. Mismo las resistencias, me parece que hay un montón de factores que pueden tranquilamente presentarse de otra manera y pueden ser igualmente ricos. Es un universo simbólico, digamos, el que nos conecta, ¿no? A través de las palabras. Y creo que justamente tenemos la posibilidad de usar cualquier recurso que nos venga para poder decir eso que queremos decir. Y no estoy hablando desde un lugar de voluntad, ¿no? Voy a decir lo que quiero decir. Me refiero a si algo tiene que aparecer, si el sujeto del inconsciente tiene que manifestarse, lo hace a través de pantallas, a través del cara a cara, como sea. Voy a ejemplos triviales, pero son de la vida cotidiana, ¿no? De la psicopatología de la vida cotidiana. Yo tuve ausencias y llegadas tarde en videollamadas. Y uno puede decir, bueno, igual que en la situación de consultorio, lapsus, como yo había escrito, lapsus a la hora de escribir o a la hora de hablar, pasan igual. Y creo que justamente como vos decías, no es un obstáculo, se puede reproducir o se puede crear, reproducir me parece que tiene más que ver con las copias, ¿no? Se crea algo nuevo en cada sesión, no importa el contexto, no importa si es una voz la que se escucha. En todo caso, la novedad creo que nos sirve a nosotros, creo que más como un resto diurno, es como vos decías, si el paciente de pronto en el consultorio se detiene a ver un adorno que pusiste nuevo o lo nota por primera vez y empieza a hablar de eso, no es que nosotros tenemos que ser religiosos y ponernos, no hay que poner ningún adorno en el consultorio porque si no después el paciente lo toma, sería una ridiculez, sino bueno, listo, por algo la vista del paciente se fue hacia allí y por eso el paciente lo introduce. Lo mismo puede pasar en una consulta de videollamada. Tal cual, creo que el inconsciente busca las formas de manifestarse, sea como sea, explora como sea, con los recursos que tenga. ¿No? Sí. Me parece interesante Sí. esto de
poner en paralelo, digamos, la cuestión virtual y la presencial, porque no es algo, a mi parecer, no es algo que impida el buen desarrollo de un análisis. No sé qué piensan los demás, si alguien tiene una postura contraria que la asume. Qué sé yo, esto de la pandemia se nos presenta a todos como un real, creo yo, ¿no? Algo que angustia, que irrumpe. No mucho más que eso, digamos. Me parece interesante. Y eso que yo al principio, marzo, no estaba muy de acuerdo con la idea de la virtualidad en el análisis, pero después pensándolo y reflexionándolo, la verdad que me súper abrí. De hecho, yo empecé terapia de forma virtual. Ah, ya está así, qué bueno. Sí, sí, sí. Yo bueno, como les había aclarado y obviamente se habrán dado cuenta, yo, por supuesto que todo lo que digo, lo digo desde cierta orientación, que es la del psicoanálisis, la de mi práctica en psicoanálisis. Y hago este preámbulo porque ¿qué sería virtual y qué no? O sea, sería pensar que la consulta cuando se hace cara a cara o, bueno, en forma presencial, o la presencia del otro cuerpo, no tiene nada de virtual, sería algo un poco loco, porque también tiene algo de creación, tiene algo de virtual. Los personajes que se encuentran en la sesión, ¿no? ¿Qué personaje yo soy para el paciente que viene a consultar? ¿Qué personaje es el paciente para mí? Y lo pongo en esos términos de personaje porque sería muy loco pensar que yo soy quien soy para el paciente y eso lo sé y el paciente sabe quién soy y yo sé quién es el paciente como si fuera una cuestión así tan dada y que no tiene que ver con lo que se representa. O sea, ¿quién represento yo para el paciente? Que me otorga a mí un lugar de saber y que acá vengo a consultar y vengo a pedir su ayuda porque supone que yo sé qué es lo que tengo que decirle para que le vaya mejor. Todo eso es una cosa virtual, es una invención, es una fantasía. Y todo el tiempo estamos trabajando con fantasías. Entonces, ¿hasta dónde la consulta que transcurre en un espacio físico donde las dos personas se encuentran no está totalmente atravesada por algo virtual que es la fantasía? Y la fantasía tiene justamente la posibilidad de viajar a través de los cables, del cielo, no se ve limitada por un espacio tridimensional donde coexistan dos cuerpos. Yo creo que la relación imaginaria es una relación virtual. Uh-huh. Sin ir más, o sea, a ver, ahí está la virtualidad, en la significación, en la identificación. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, por eso sería un poco raro, y por eso dije un poco loco, alguien que se aferre a un encuadre tradicional creyendo, porque lo haría como un creyente, que ahí es donde está la verdad y esa es la verdad del tratamiento que tiene que ofrecer a sus pacientes. Uh-huh. Sería un poco extremista. ¿Estás leyendo el chat, Mati, o...? Estaba leyendo lo que están escribiendo, hay gente que se está animando acá. Dice, ¿querés leerlo vos? ¿Vos te llegan estos mensajes o son para mí? Dale. No sé si son en público. Sí. Dale. No, lo leo. Bien, Josefina había dicho que como paciente realmente solo se sintió rara en el primer encuentro, pero que ya a los 5 minutos se le pasó y que necesitaba hacer con terapia. Que tal cual, capaz que uno al principio medio reacia, pero luego de que necesitamos como ese espacio, capaz vamos siendo más flexibles y vamos recurriendo a la virtualidad. Dani dijo que la están motivando a retomar terapia, pero virtual. Y Amara dice que a su vez esta modalidad de terapia virtual que ha resultado accesible y más cómoda para muchos y muchas, ¿qué significa hacia adelante? ¿Usar las dos, combinarlas, adaptarse a las pacientes como estudiantes y profesionales? ¿Qué podemos esperar? Bueno, eso es una pregunta por el futuro, ¿no? Es difícil, porque ahí ya sería como, o sea, me tengo que poner el turbante de adivinar, pero creo que eso es un presente lo que está poniendo ahí Amara, no es tanto el futuro, ¿no? Es un presente, ya está.
en realidad siempre estamos llegando tarde. O sea, estamos hablando de esto cuando ya se instaló, cuando ya está dado. No es va a pasar. En ese sentido yo creo que ese futuro en realidad es un presente donde ya están las dos modalidades de trabajo. Hilando fino, creo que hasta se podría pensar qué implicancias de la subjetividad del paciente, o sea, en qué está implicada la subjetividad del paciente a la hora de elegir la llamada o la presencia. Porque hay quien ha insistido, en cuanto se habilitaron los consultorios, en retomar, y hay quien se ha quedado en la casa haciendo la consulta. Por supuesto que todavía, como no se ha normalizado todo, bueno, sería anticipado sacar conclusiones, pero si en un futuro, como lo plantea Igamara, alguien prefiere la consulta por videollamada, bueno, habría que pensar por qué elige eso, ese paciente, esa persona, por qué elige esa modalidad, qué tiene que ver con su historia o con lo que le ocurre. Para salir de la cuestión exclusivamente terapéutica, lo podemos pensar desde nosotros mismos, que es donde me parece que es más ilustrativo pensar las cosas. Yo creo que para muchos de nosotros es mucho más fácil a veces mandar un mensaje de WhatsApp que levantar el teléfono y hablar. Y digo levantar el teléfono y es antigüedad, ¿no? De cuando había que levantarlo. Ahora el celular no hay que levantarlo. Bueno, ¿qué estoy proponiendo ahí? Bueno, que hay cierta actitud fóbica, de reticencia al encuentro con otro, que haya en el mensaje de texto una guarida, un lugar donde poder parapetarse y estar lo más lejos posible del otro, pero bueno, necesitas una comunicación, así que la hago. Entonces yo mando el mensaje, es más impersonal, no estoy tan implicado. Hay chistes que andan circulando, ¿no? Como cuando, digamos, ahora que prevalecen las videollamadas entre amigos, hay quien toma como invasivo que le hagan una videollamada sin hacer una consulta previa. Bueno, me parece que se empiezan a mostrar cosas que son propias de cada uno, y bueno, utilizan ahora, porque tenemos estas herramientas, las utilizan para poder decir esto. Bueno, me da angustia el contacto cercano con otro. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en lugar de mandarle un papelito por abajo de la puerta, como puede haber sido hace, no sé, 100 años, bueno, ahora le mando un WhatsApp. Me angustia la posibilidad de que me estén mirando. Entonces, de pronto, cuando tengo una llamada telefónica, y ahora sí estoy hablando de una sesión, me suelto mucho más y hablo mucho más entregado, estoy mucho más entregado a la asociación. ¿Por qué? Porque no tengo los ojos de mi analista que me están mirando, ni yo puedo ver qué cara pone cuando yo le hablo. Y esto es el ejemplo clásico de, bueno, de cuando se defiende la utilización del diván, ¿por qué eso lo utilizaría? Bueno, a veces simplemente porque podemos descansar de la mirada del paciente y el paciente puede descansar de nuestra mirada y ya no se preocupa por medir las consecuencias de cada una de sus asociaciones respecto a la cara que ponemos. Si nos está entreteniendo, aburriendo, nos divierte, nos asusta, etc. Bueno, esto yo lo encontré a través de la llamada telefónica. De pronto fue casi como si fuera un paciente nuevo, exagerándolo. Ese paciente que venía y tenía la sesión conmigo presencial, por teléfono, cuando se trataba solamente de una comunicación telefónica sin imagen, es otro. Y ahí habría que pensar, bueno, en ese caso, ¿qué consecuencias tuvo la deprivación de los cuerpos, la deprivación de la imagen, que a este y no a otro le permitió expandirse más, hablar más? Así como todos los otros que también hay que tener en cuenta. Yo no sé si ahora entre nosotros, ahora en este encuentro, cuántos son colegas que ya están trabajando, pero hay muchos pacientes que no volvieron, que suspendieron el tratamiento cuando no se pudo volver a salir a la calle, que no retomaron a través de la videollamada ni de la llamada telefónica, no quisieron o no pudieron, y ese caudal de personas quedó afuera y no sé qué consecuencias pudo haber tenido todo esto. Es un algo digamos, es un algo por descubrir. Lo pongo como una pregunta, ¿no? Bueno, con todos estos que han estado ausentes, ¿qué pasará? No lo sé.
Yo hablo con colegas y hay muchos que les ha pasado esto, que hay cierta cantidad de pacientes que no volvieron a asistir, y bueno, de esa gente no sabemos nada, salvo que mandemos un mensaje para ver cómo andan, pero esto me parece que es algo que se va a poder empezar a pensar post pandemia, hacer una evaluación de, bueno, ¿qué pasó con los que no pudieron subirse al tren de sostener el tratamiento en forma virtual? Que fue, para algunos fue un sustituto sin pérdida, para algunos fue un sustituto con pérdida, pero hay una gran cantidad de personas que no pudieron tener ese espacio que tenían antes y eso se perdió. Y yo creo que ahí sí hay algo perdido para siempre. No se lo puede sustituir. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Matías? Hola, Ayrton. Buenas tardes, María Victoria. Hola María, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Justo tomaste ese tema a mí me pasa que, bueno, yo soy paciente, y mi análisis ya hace años que es estilo diván, digamos. Entonces yo creo que a mí el tema de la llamada telefónica, para mí fue como una sesión muy normal, como las que yo tenía, ¿no? Porque por lo general, en líneas generales en consultorio, estoy acostada mirando el techo, y siempre termino contando, viendo la cantidad de libros, si cambió los libros de lugar, o qué sé yo, y hablando, ¿no? Entonces, la verdad es que hacer esa tarea conectada a un auricular, y como que para mí, digamos, no, la dinámica de la terapia no cambió en ese sentido, pero lo que sí me pasó, digamos, como paciente, fue la necesidad yo, por ejemplo, hace muchísimos años que hago terapia, hace más de 15 años que hago terapia, y me cambió el ritmo en el sentido de que toda la situación de este aislamiento, que es la pérdida que significa el aislamiento, ¿no? Pérdida de contacto, de tiempo, de esta corporalidad y todo lo que vos venís mencionando, me hizo como necesitar un espacio más en cuanto a, yo tenía una modalidad de, no sé, cada 15 días, y solicitarle que esa modalidad vuelva a ser una vez por semana, por ejemplo. Pero creo que tenía que ver con todo esto que vienen hablando, del tema de la angustia y todo lo que te viene generando. Y yo creo que, un poco como lo puse en el mensaje primero, que muchas personas un poco por el aislamiento, y también me parece que el contexto social, o sea, hay un montón de situaciones que hoy las tenés como metidas en tu casa, aunque no las quieras tener, digamos. Entonces tenés como más espacio de reflexión, o necesitas como abordar esos espacios y tratar de encontrar un espacio de reflexión con uno mismo, porque tus espacios están invadidos hoy. Así como no tenés la privacidad para hacer una llamada telefónica, o tener tu espacio de terapia, tampoco tenés privacidad para hacer nada, porque si convivís con alguien, estás todo el día con alguien al lado. Me parece que eso también es algo que potenció esta cuestión de la salud emocional, que a mí me parece primordial, y que creo que es necesario que se ponga más foco en eso, ¿no? Así que nada, y bueno, la verdad que celebro, a mí me encantan estas charlas, son siempre muy, muy interesantes y muy buenas. Gracias Matías. Gracias por la invitación. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía María Victoria, coincido, ¿no? En el caso de los pacientes que venían trabajando con diván, y donde lo que prevalecía justamente era la voz, porque por ese artificio que es el diván se los priva de la posibilidad de vernos la cara, la llamada por teléfono quitó poco. Pero bueno, quizás ese poco habría que ver qué consecuencias tiene. El poco era saludarse en la puerta. Yo les voy a dar un ejemplo que lo tengo muy fresquito, porque es de una colega que me contó que tiene una paciente, y hacían la videollamada, y la propia paciente fue la que le pidió esto. Me parece muy interesante. Es una sesión que era cara a cara, pero ¿qué pasa? Cuando la paciente asistía al consultorio de mi colega, bueno, lo habitual. Mi colega bajaba a abrir la puerta, caminaban por el pasillo, tenían alguna pequeña conversación, a veces es trivial, y luego dan inicio
creo que tiene un gato ella y acariciaba al gato y entraba a la sesión. Y le parecía muy brusco empezar la sesión virtual directamente, o sea, decir hola y empezar la sesión. Entonces, esta paciente le pidió a mi colega que le hiciera un paseo por la casa o por el consultorio como si ella estuviera ahí. Digo, qué increíble, porque algo que parece tan sólido y real, como decíamos un ratito, que era la presencia de los dos cuerpos. Bueno, ella pidió la película de eso. Entonces mi colega agarra el celular y la lleva por el pasillo, se saludan y dan inicio. Ella necesitaba esa previa, porque suena como algo muy brusco pasar directamente a la sesión. Ayrton, no sé si querés ir leyendo algunos mensajes que están llegando. Sí, me colgué pensando lo que dijiste. Karina dice que después de todo el analista y el analizante son efectos de un contexto de terapia, sea virtual o presencial. Después de todo, ninguno se muestra en su yo, sino en esas posiciones que crea el espacio analítico, que no son fuera de él. Uh-huh. Bueno, esto me parece que va directamente conectado con este ejemplo que yo les di de la visita, del paseo virtual que le hacía a mi colega. Sí, le mostraba el paseo. Filma desde la puerta hasta el consultorio para reproducir con una llamada lo que pasaba habitualmente. Sí, es cierto, como en esas pequeñas cosas también hay algo que sí termina afectando, es decir, no sé, por ejemplo, yo previamente, mi terapeuta vivía en un edificio, entonces la previa era ir hasta el ascensor, ese momento en el cual, como decís, tenemos una charla trivial y después entramos al consultorio. A diferencia de ahora que entro y directamente arranca la sesión, digamos. Y como en esas pequeñas, o capaz, no sé, esto que contaba Vicky, de estar en el diván y ponerse a ver los libros y capaz pensando a ver si cambió el libro de lugar, no es lo mismo que estar en tu habitación o en tu casa con otra perspectiva, digamos. Uh-huh. Como que va cambiando. Después Marisa puso que como paciente seguí primero telefónicamente, luego por Skype, pero a veces me pone nerviosa porque mi psicóloga mira para abajo y siento que necesito la mirada. Si pudiera ir presencial, lo prefiero. A lo que Lorena le recomendó que debería manifestarla a su terapeuta la incomodidad que genera su postura. Uh-huh. Bueno, esto si bien es algo bien personal de Marisa, pero creo que se podría generalizar un poquito, sin meternos mucho con ella, que ella te lo trae como una vivencia, pero me parece que está presente. Habría que ver si esta pérdida de la mirada que está ahí denunciando Marisa, bueno, hay algo que se pierde. Sería, de vuelta, muy necio decir que nosotros, a través de estos medios, sustituimos en un 100% la experiencia del encuentro de dos cuerpos. Que sea posible llevar adelante el tratamiento no quiere decir que sea igual. Si todo es igual, si todo es lo mismo, no hay pérdida. Y creo que eso es un principio que nos rige, es poder ver que hay algo diferente, ver que hay algo que se perdió, ver que hay algo que no hay, y ver qué hacer con esa pérdida. Por eso la intervención, quizás, en lo que trae Marisa, quizás pueda llegar a tener que ver más con algo que se pierde, con algo que está perdido, y que habría que ver cuál es la pérdida, de qué pérdida se trata, ¿no? Cuando ella pierde la mirada. Por supuesto que eso es algo muy, muy personal para trabajar con su analista, pero me parece que vino muy bien para poder traer esto también a colación. Que se pueda trabajar así no significa que es lo mismo. Yo no digo que sea lo mismo, no que es imposible. Se puede recrear una experiencia diversa. Pero no hay que, me parece, a mi modo de ver, no habría que negar las diferencias, los faltantes, que los sufrimos todos nosotros por no poder estar con los demás en este contexto así de aislamiento, ¿no? Perdón, ¿me dejas sumar un detalle? Sí. Respecto a lo que decías de una paciente de una colega tuya que necesitaba el paseo por el pasillo, estaba pensando que eso tranquilamente puede pasar si la persona, el psicoanalista, cambia de consultorio. Un consultorio puerta a la calle no tiene más pasillo,
Entonces, la pérdida esta del recorrido estaría más ligada a la subjetividad del paciente que al espacio en sí. No a la virtualidad, presencialidad, sino a qué pasa en esa persona que necesita esa previa, que no tiene que ver justamente con esto de estar atrás de una pantalla. Ujú. Vos estás atendiendo en un edificio, en el 5.º piso, y pasás a atender en un consultorio puerta a la calle, me parece que el recorrido se fue también. Claro, Exacto, sí. claro, tal cual. Se pierde, la mudanza de un consultorio es choqueante, pero por eso me parece que pone las dos cosas de relevancia, ¿no? Que el espacio físico no es algo que viene dado, es muy difícil, es una idea bastante... no quiero sonar abstracto, a eso voy, pero toda la realidad que nosotros damos por sentada está creada, es una realidad psíquica. O sea, los objetos que tenemos alrededor no son algo que viene dado, los creamos y los recreamos cuando abrimos los ojos a la mañana y nos inventamos el mundo que tenemos. En ese sentido es virtual también. Por eso, esta distinción entre lo real de la presencia y lo virtual, bueno, es una línea quizás un poquito más difusa, ¿no? No es tan tajante. No sé, Ayrton, si querías decir algo. No, de mi parte por lo menos. Uh-huh. No sé si después si alguien tiene alguna pregunta o comentario, reflexión. Acá estoy leyendo que Marisa respondió: me gusta lo del paseo, se extraña el ascensor. Bueno, yo voy a aprovechar las participaciones de Marisa, que le agradezco, porque me das pie a seguir con esta idea, con la que había hablado hace un ratito, que es la de la pérdida. Yo creo que la postura religiosa respecto de la técnica es una forma de posicionarse frente a lo perdido o a la pérdida, ¿no? Es la ilusión de que si yo puedo mantener el tratamiento presencial con el diván a 90 grados y todo igualito a como lo hacía siempre, no voy a perder nada. Se pierde igual. No es que, si yo tengo una técnica sacralizada, esa técnica sacralizada no es garantía de nada, porque no existe la garantía. Nada me va a garantizar a mí. No hay garantía contra nada, por más que estén las garantías escritas de los electrodomésticos, no hay garantía de que algo funcione porque se siguen los pasos escritos en un manual. Por eso la técnica tiene que ser algo difuso. Y cuando yo les puse un fragmento en la introducción que tenía que ver con unos consejos que hace Freud al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, son bastante livianos, no son estrictos. Y me parece que la genialidad de esos consejos es que no permiten que alguien pueda hacer de esos consejos un dogma. Y de hecho él empieza diciendo, bueno, esto es lo que me funciona a mí. Si a otro le funciona de otra manera, vaya. O sea, ese es el preámbulo. Imagínense, eso es un pensamiento bien libre. Y algo que tomé a la pasada, porque yo aprovechaba que estaba esta conversación como para poder decirlo, que tenía que ver con el principio de autoridad, ¿no? Yo hice como una especie de chiste con el tema de la venta de los dentífricos y eso, porque se cita a Freud y a otros autores con una intención de darle legitimidad a lo que uno dice, pero solamente por el apellido. Me parece una tontería. Eso es apelar a un principio de autoridad que no tiene sentido. O sería un abuso del sentido, ¿no? Si hay algo brillante en la posibilidad de pensar que cada cual haga lo que mejor le viene en mano y que eso sería la técnica, como consejo para Freud, no es porque lo dijo Freud, sino que está en su propia letra, lo útil. Digo, la posibilidad de tener libertad y que la técnica se subordine a la sesión.
la técnica sea subordinada al analista y al paciente, o al analizante, como quieran llamarlo, y no al revés. No que analizante, analista y analista tengan que someterse a la técnica. Si se tienen que someter a la técnica, entonces, bueno, suspendemos todos los tratamientos online porque la técnica dice que tienen que ser presenciales. Claro, claro. Eso sería sacralizar. Claro, además te obliga a hacer un tratamiento estándar, Tal cual. ¿no? Como si para todo el mundo funcionase de la misma claro, manera. las subjetividades, ¿dónde están? Es un molde, ¿no? Y con el molde yo lo que puedo fabricar es lo que el molde recorta. El molde va a estar siempre, pero es imperceptible, pero bueno, me parece que está bueno este espacio y todos los espacios que se están abriendo para poder romper con tradiciones que no aportan, como la tradición de la rigidez. No me parece que suma. Bueno, acá Karina Elía también opinó, dice, por eso el analista no debe mostrarse completo frente al paciente, o sea, no satisfacer esa demanda. Y me parece, sí, me parece, estoy de acuerdo con la idea de, bueno, si estamos para algo también sería para poder hacer falta, ¿no? Para hacerle lugar a la falta, a que algo falte, a que se pida, a dar cuenta de que algo se perdió. Y esto me parece que sí lo podemos un poquito generalizar. Y que es que todo esto ocurre en un contexto de aislamiento donde hay falta por todos lados. O sea, la gente que está estudiando se perdió la posibilidad de tener las cursadas presenciales, los que trabajan, etcétera. Hablo desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y creo que tenemos que tener la posibilidad de poder alojar también lo que se perdió. Hacer lugar para que aparezca lo que falta. Hacer lugar para que las personas puedan hablar de eso que está haciendo falta, de lo que se perdió, de lo que se va a perder. Que el contexto duro de la pandemia, y por eso me atrevo a decir que hago una generalización con esto, hay mucho perdido, se ha perdido mucho, y se va a perder mucho, y me parece que la herramienta de poder continuar con los tratamientos o iniciar incluso algunos a través de la videollamada, de la terapia virtual, bueno, si sirve para que alguien pueda hablar de lo que se perdió, para mí cumple con su cometido. Buenísimo. Bueno, Sí, si no hay está. más preguntas. Ah, ¿Cómo? no, que Alguien está re bueno. hablando. A su vez, la A la experiencia mano. terapéutica es subjetiva para cada uno y cada una. Entonces, como decía Julieta, creo que se sentía muy cómoda, que veía muy normal la terapia virtual, o Marisa, que al principio les resultaba incómodo que la terapeuta a veces no le tenga ese contacto directo, pero tampoco le molestaba, pero prefería lo presencial. Me parece bastante bueno poder acoplar eso, de que cada experiencia terapéutica es personal y, Uh-huh. y bueno, la pandemia nos llevó a todo esto, pero creo que diríamos lo mismo si tuviéramos que hablar del consultorio en la presencialidad. Qué sé yo, a mí personalmente me pone muy nerviosa sentarme en un lugar y tener que empezar ese proceso de entrevista psicológica, de poder ver qué pasa. Y bueno, es bastante personal, estuvo muy bueno el intercambio. Buenísimo. Bueno, no sé si quieren seguir presentando dudas, vamos cerrando. ¿Alguien quiere más quiere aportar algo? Bueno, A ver, Bueno, en el chat por lo menos no hay nada. en el chat no. bueno, yo quería aprovechar el espacio también para contarles algo. Dos cosas. Una se les voy a contar yo y otra Ayrton. Una es que les quiero contar que, bueno, mi nombre es Amara, primero que nada, soy de Sur,
Estuve toda la charla, escuché todo, me pareció muy piola, y en el marco de esta charla y camino al Congreso de Salud Mental que hacen compañeros y compañeras de Mar del Plata, decidimos desde Sur Psico-UBA abrir un espacio que literal se llama Espacio de Acción por la Salud Mental, dirigido a la comunidad educativa en general, pero más que nada de estudiantes, para que nos podamos involucrar con la realidad de la salud mental desde otro lado, que a veces siempre de los libros, poder verlos de otro lado, más activo, más involucrarnos en cómo estaba la situación de la salud mental en cada, repasar estos conceptos de la terapia virtual, como decíamos recién. No es lo mismo, no reemplaza, pero hay que darse la forma, la creatividad, como decía Matías hace un rato, para repensar la salud mental y cómo la abordamos. En este marco, queremos invitar a los que estén en la charla, las que estén en la charla, a conocer el espacio de acción por la salud mental. Hoy nos encuentra en un contexto de encierro para la realidad de muchos, estamos todos, pero para poder involucrarnos con la salud mental desde otro aspecto, ya que desde que se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental en 2010 a esta parte, vimos muy pocos cambios en el paradigma, en cómo percibimos a los usuarios y usuarias. Entonces está bueno que como estudiantes de la FACU, de las 3 carreras, podamos involucrarnos de otra forma. Y bueno, Ayrton ahora les va a contar un poco sobre el Congreso. Sí, le repaso el calendario por ahí para que lo vean. Paso a compartir pantalla, así no me olvido de nada. Pero bueno, la semana que viene vamos a arrancar con este tercer Congreso de Salud Mental, que como les he comentado a Mara y yo al principio, lo hacemos en conjunto con la Facultad de Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que arranca el jueves que viene a las 18:30, como... ¿Se está viendo la pantalla? Sí. ¿Alguien me confirma? Sí. Sí. Buenísimo. Que va a ser sobre políticas integrales, derechos humanos y al otro día, viernes, a las 18 horas, viernes 28, a las 18 horas, tenemos una charla sobre reflexiones desde la salud mental en tiempos de pandemia, que bueno, justamente vamos a tocar la temática de hoy, explayada con mucho más debate. El jueves 3 a las 6:30 vamos a otra charla que va a ser, que se llama El Tren de las 10. El viernes 4 a las 6 a las 18 horas sobre salud mental, cultura y territorio. El viernes 11 a las 18 horas va a ser sobre perspectiva feminista y de género en el campo de la salud mental. El viernes 18 a las 14 horas vamos a tener diálogos interdisciplinarios. Y esta es la última. El viernes 25 a las 18 horas va a ser sobre trabajando con locura en contra del dogma médico. Toda esta información igual va a estar en nuestro Instagram, que es Surpsico. Allí mismo también van a tener un formulario para anotarse. Nosotros vamos a estar escribiendo si se inscriben a ese formulario, recordándoles de cada charla, para que también elijan cuál quieren participar. Está abierta a cualquier persona, sea la carrera que estudien o de lo que sea, si les interesan las temáticas, están todos invitados, invitadas a participar. Les recuerdo que esta charla va a estar en YouTube, en nuestro canal, que es Surpsico-UBA. Amara, ¿estoy bien? Surpsico-UBA. Sí, está todo bien. Sur en Psico-UBA. Buenísimo. Sur en Psico-UBA y bueno, Sur en Psico-UBA. Vivo, el Congreso va a ser todo en vivo, esos horarios van a estar ahí, pero si alguno o alguna se la pierde, la charla va a estar en una playlist en nuestro canal de YouTube, donde van a poder seguir todo y verla después y volver a verla cuando quieran. Es una instancia que está buenísima porque es bastante transdisciplinaria también, abordamos mucho de lo que percibimos como salud mental, que a veces está englobado solamente, tal vez esto que decimos ahora, ir al consultorio, hablar con nuestro terapeuta, pero está bueno, quienes quieran y puedan participar va a estar ahí, si no la pueden encontrar por YouTube. Así es, lo mismo esta charla por si la quieren ver de vuelta o quieren compartírsela a alguien. Y bueno, muchísimas gracias Mati por venir, por participar en este espacio que bueno, como decía lo que intenta. No, por favor. Gracias a todos también por participar, por participar y por hacer este diálogo como intentábamos que sea un poco más dinámico, que cada uno cuente su reflexión, su experiencia, que es un poco la idea cuando hacemos estos espacios.
Así que Y bueno, bueno, muchas gracias por participar. Gracias, Mati. muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós.